porque hoy el candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, presentó a su equipo de campaña. Vamos a conversar con él de todo lo que significa este equipo, de sus proyecciones y de todo lo que ha ocurrido políticamente durante las últimas jornadas. Ignacio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes, Matilde, un gusto saludarte y gracias por la invitación a conversar. Ignacio, ¿cuál es el impulso que pretende dar este comando que ya conocimos? La jefe de campaña es Javiera Parada, pero también tiene a otras figuras de Evópoli, y no solamente de Evópoli, sino que del mundo progresista, podríamos catalogar incluso hasta de centro. ¿Qué es lo que pretende esta campaña en que todavía vemos la encuesta no logra despegar? Bueno, este lanzamiento del equipo es una muestra de lo que representa esta candidatura, que busca convocar a un mundo independiente, un mundo diverso. Hoy día tuvimos no solo a representantes de los equipos programáticos, más de 180 personas profesionales que han trabajado hace meses en esto, sino que también dirigentes sociales, poblacionales, por supuesto las cabezas más emblemáticas, las caras más emblemáticas de Evópoli, que están detrás de esta candidatura, muchos jóvenes, mucha juventud, también Cristóbal Velorio, que se sumó, que participó recientemente como candidato a la constituyente. Y lo que buscamos acá es mostrar una manera de convocar distinta para el nuevo ciclo que viene. Acá hay que entender que el ciclo político que conocíamos, Bachelet-Piñera se acabó, se quedó meridianamente claro en las últimas elecciones, y acá para adelante hay que hacer las cosas distintas, hay que convocar un mundo más de centro, independiente, anclado en un ethos, en un principio de esta campaña, que gira en torno a la igualdad como principio fundamental, y la igualdad entendida como dignidad, porque es la libertad para que las personas desplieguen sus proyectos de vida, sean los autores de sus proyectos de vida, y eso exige el máximo reconocimiento, es decir, la máxima muestra de dignidad, tanto de las personas como de la política pública, para darle las alas, las herramientas, para que efectivamente eso sea posible. Por eso que la justicia social se ancla en ese principio de libertad y lo que nos motiva en todo nuestro accionar. Ignacio, usted que es un hombre de números, ¿cómo ve los números de la encuesta CADEM del día de hoy, donde dentro de la coalición suya el mejor evaluado, el candidato mejor evaluado es Joaquín Lavín? Hay un empate técnico y 14 puntos tiene Joaquín Lavín y usted tiene 2. ¿Cómo, primero, ¿Cómo piensa remontarnos? ¿Cómo lee esas cifras? Usted ha visto los resultados de las últimas encuestas, ¿cuán creíbles son? ¿Cuál es su análisis respecto a estos números? Bueno, efectivamente las encuestas han mostrado ser predictores bien imperfectos de lo que pasa. Pensemos simplemente en lo que sucedió en la gobernación de Santiago y la decisión y la elección clave que tenemos este fin de semana, donde uno de los dos candidatos estaba lejos de ser el favorito. Acá todo muy líquido, y la primaria de Chile Vamos también está muy líquida. Si usted piensa los candidatos que van más arriba, tampoco que tengan una distancia, una aprobación consolidada, definitiva. Acá todo puede pasar, y yo me quedo más bien con lo que nosotros hemos estado haciendo. Nosotros tenemos más de 3.000 voluntarios hoy día desplegados a lo largo de todo Chile, y sigue creciendo un gran equipo de gente independiente, de gente de Evópoli también, de la juventud, y con propuestas que conversan con este nuevo ciclo, que conversan con una época de cambios, de reformas profundas, pero bien hechas, que sean sostenibles en el tiempo, sin vender la pomada, sin falsas promesas. Lo que nosotros queremos hacer es compromisos y no promesas, y tenemos propuestas muy de fondo que espero pasemos luego a la etapa de los debates, de las propuestas, y no simplemente esta discusión que parece interesar solo a los políticos, y esa es la muestra más palpable de la política tradicional, esa política tradicional que ha quedado atrás, definitivamente. Las personas claramente no están interesadas en esa pelea política, sí están interesados muchísimos de ellos en el tema económico, que ha sido muy duro luego de la pandemia. Hoy día las personas pueden comenzar a postular a este IFE universal, que va a ser de 177.000 pesos por hogares unipersonales, y va a llegar a cerca de 880 para un hogar de 10 personas. Desde esa perspectiva, y haciendo historia, porque uno tiene que hacerse cargo de la historia que acarrea, ¿cuánto le va a seguir pesando el abrazo que se dio con Sebastián Sichel cuando ambos eran ministros y se aprobó un IFE que estaba
muy por bajo esta cifra, 65.000 pesos. Mire, es bueno recordar la historia completa. Ahí estamos partiendo del primer IFE, que eran 65.000 pesos. Recordemos que en ese entonces el Colegio Médico proponía un IFE de 75.000. ¿Y qué es lo que pasó un mes después? Solemos olvidarlo. Yo me la jugué y encabecé un acuerdo nacional con los partidos de oposición y los partidos de Chile Vamos. Sebastián Sichel ya no estaba en el gobierno, como ministro, había salido. Me tocó liderar ese proceso. Y planteamos un IFE de 100.000 pesos, con un acuerdo transversal, con una convocatoria de economistas desde el Frente Amplio hasta la UDI. Y yo me siento orgulloso de ese gesto, porque creo en el diálogo, yo creo en los acuerdos. Creo que eso es particularmente lo que hemos perdido, lo que necesitamos recuperar para este nuevo ciclo. Y por cierto, yo siempre de frente me hago cargo de mis aciertos y mis errores. Y me hago cargo, y nunca lo voy a renegar. Que fui parte importante del gobierno del presidente Piñera, que me convocó en un momento crítico de nuestro país. Di lo máximo, fui parte de un equipo, me siento muy honrado por esa invitación, y yo no voy a renegar de eso, ni tampoco, como hacen otros, ser desleal respecto a ese periodo que a mí me involucró, pero sí hacerme cargo de mis aciertos y de mis errores, que todos los tenemos como parte de ese equipo, pero insistir en que hoy día yo dejé el gobierno. Decidí tomar un camino propio para contribuir al país, que es lo que me convoca desde otra vereda, particularmente en un momento donde estamos tapizados de ofertones, de pérdida de convicciones, y entendiendo que en este nuevo ciclo el próximo presidente de la República y la elección que tenemos al frente no es una elección cualquiera. El próximo presidente va a tener que ser un líder con convicciones, con mucho diálogo, con una mirada clara respecto al futuro de Chile, y le va a tocar gobernar una nueva transición, guardando todas las proporciones como la que le tocó encabezar al presidente Elwin en su minuto. Ahora, Ignacio, durante las últimas entrevistas en que se ha hecho un repaso de lo que ha sido el IFE y las ayudas sociales desde el inicio de la pandemia, el presidente Sebastián Piñera, sin nombrarlo a usted, no lo nombra, pero dice que él las decisiones no las iba tomando solo, sino que las iba tomando con su equipo y con sus ministros. En este IFE que fue subiendo de a poco, pero que siempre fue focalizado, y esa fue una de las principales críticas, lo focalizado que era la cantidad de requisitos que se les exigía a las personas. ¿Quién ahí era el que manejaba la focalización? ¿Usted es el responsable de que eso no haya llegado a toda la gente y a tiempo? ¿O fue el presidente el que ponía las riendas un poco a esta idea o a estas ganas de tal vez llegar a ser más universales? Mire, primero me parece que ese es un falso dilema. Parto por señalar que nosotros actuamos como equipo. Yo siempre actúo en equipo. Como parte de un equipo me hago cargo de los aciertos y errores del equipo. Pero segundo, usted deberá recordar, como le decía recién, que ese IFE, fruto del acuerdo de hace un año, del 14 de junio, que yo me siento muy honrado en lo liderado, contó con la mirada de los más prestigiosos economistas de Chile, desde el Frente Amplio hasta la UDI, incluyendo los economistas del Colegio Médico, y con todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente Amplio, del Partido Comunista y del Partido Radical. Y la verdad es que en ese acuerdo, nosotros todos acordamos ese monto de un IFE de 100.000 pesos, que llegaba al 80% del registro social de hogares. Yo no sé si llamarlo eso focalización excesiva, como usted señala. De hecho, ese IFE... O sea, no lo señalo yo, lo señalan las personas y lo señalaron las personas en los resultados electorales que obtuvieron en la última elección. Yo no creo que las elecciones se haya preguntado por eso. Creo que es una lectura válida, pero que no comparto. Porque bueno, el presidente luego de esas elecciones dijo que efectivamente no se había escuchado lo suficiente a la población, que se había tal vez llegado tarde. Por eso le quiero preguntar, ¿la focalización o las restricciones fueron idea suya o fueron idea del presidente? No, vuelvo a decir, es un falso dilema. Acá no hubo un ánimo de... En ese acuerdo del 14 de junio, con el Partido Socialista, con la Democracia Cristiana, con el PPD, con los economistas del Colegio Médico, que era un ingreso familiar de emergencia, el 80% del registro social de hogares. Y si usted entiende por hiperfocalización que más de 4 de cada 10 chilenos hayan recibido ese IFE,
bueno, tenemos conceptos distintos de la hiperfocalización. Bueno, ahora, hoy día se está llegando a cerca de 15 millones de personas. ¿Qué es lo relevante? Que ese instrumento se ha ido ampliando. Pero acá no es cosa, y acá hay un error que yo siempre he insistido cuando parte de la oposición dice no, es que había que hacerlo universal desde el día 1. Si ese no es el problema es que si usted lo hace universal, usted igual tiene que tener la información de sus hogares, su cuenta RUT, a ver dónde le deposita la plata, cuántos habitantes en el hogar, porque el monto, como usted lo recordaba, es por habitante del hogar, y esa información el Estado no la tenía. Esa es toda la diferencia con los retiros de la AFP, que esa información estaba ahí, usted tenía la cuenta corriente, sabía el nombre de la persona. Esa información hubo que construirla, hubo que diseñar un procedimiento para poder hacerlo, y todo eso pasa por el Estado, pasa por los municipios, y eso es lento, y efectivamente, yo lo dije cuando era ministro incluso, nos hubiera encantado haber llegado antes y con más amplitud sobre todo, pero esa nómina no existía. Y yo me siento orgulloso de haber aportado que esa nómina se fuera construyendo y es lo que nos permitió ir avanzando y hoy día poder también llegar a más chilenos y más chilenas. Así que me quedo con eso, me quedo con que esto es un O sea, no se llegó a más gente porque no colaborativo. existía la información, Ignacio, usted lo reconoció. ¿Ese fue el tema principal? Déjeme plantearlo de la siguiente manera. La política social en Chile, antes de la pandemia, estaba pensada para llegar con bonos a 2 o 3 millones de personas, eso es, con un registro social de hogares que estaba completamente desactualizado, esa es una falla del Estado y los distintos gobiernos, y para poder llegar a los nuevos beneficiarios usted tenía que construir esa información, y de hecho había muchas críticas respecto a las demoras del registro social de hogares, porque cuando usted tiene que construir millones de registros nuevos y que pasan por los municipios y tiene que validar esa información, eso lamentablemente es lento. Por eso que yo el aprendizaje que saco es que nosotros acá tenemos que tener una información actualizada de los chilenos y chilenas para que una próxima crisis no nos pille desnudo como nos pilló esta. Yo creo que ese es un gran aprendizaje, pero créame que quienes estuvimos ahí... Y mirando para atrás, ¿no hubiera sido mejor usar las cuentas RUT? Porque ¿por qué las personas que tenían necesidad iban a tener que pagar, que no existiera esa información cuando eran mucho más las personas que necesitaban que las que no? Mire, una de las cosas que discutimos fue exactamente esa opción, pero había, si mi memoria no me falla, 9 millones de cuentas RUT, está lejos de ser el total, y tampoco usted le puede asignar cuentas RUT a una persona sin el consentimiento de esta. Y por último, aunque usted tenga la cuenta RUT, tiene que tener información de cuántas personas viven en el hogar. A nosotros nos pasaron muchos casos, por ejemplo, de personas que alegaban con justa razón que no les estaba llegando un beneficio porque aparecían en el registro social de hogares viviendo con sus padres, en circunstancias que esa persona hoy día estaba casada, con familia y con hijos. ¿Por qué? Porque el registro estaba varios años desactualizado. Y ese es un problema bien concreto. Al final es información para ver cómo usted llega mejor. Yo me alegro que hayamos ido construyendo esto. Y lo importante es que en el futuro tenemos que tener muy actualizado, ojalá en tiempo real, esta información para que ante una nueva emergencia que ojalá no nos toque, estemos bien preparados. Ignacio, usted dice que usted dejó el gobierno porque ya no se sentía absolutamente cómodo. ¿Qué fue lo que lo hizo dejar el gobierno puntualmente? No, yo no he dicho nunca que no me sentía absolutamente cómodo. Como le dije al principio, yo me siento muy honrado y muy agradecido de haber sido convocado como ministro con tanta responsabilidad en un momento histórico de nuestro país. Me siento parte de lo que hemos hecho y responsable, los aciertos y los errores. Así que ahí no hay dos lecturas. Yo nunca usted me va a ver desentendiéndome de mi rol como ministro, el que me siento honrado. Sí di un paso al costado, porque quiero contribuir a este momento histórico de Chile desde otra vereda, desde un barco distinto, pero que funcionara lo mismo que nos anima a todos, que es el bienestar de los chilenos, el futuro de Chile en el que yo creo. Y yo llegué a la convicción de tomar este paso, Matilde, porque realmente vi con mucha preocupación, me tocó ser actor de primera línea, prácticamente vi en el Congreso, del deterioro del debate político, de la emergencia de los ofertones, del saltarse las reglas del juego, y todo eso debilita la democracia y sobre todas las cosas mina la credibilidad en la política, que es el principal mal que tenemos hoy día y lo que quedó refrendado en la última elección. Ahora, Ignacio, ¿cómo ve el tema de...? Sí, es que nos queda muy poco tiempo. Que le hablemos de frente a las personas y que no hipotequemos la posibilidad de cambios necesarios que tenemos en Chile por esta pelea pequeña, por los ofertones y sobre todo por este tironeo de izquierda a derecha
que nos tiene bloqueados, reconozcámoslo con claridad, nos tiene paralizados hace mucho tiempo, y a mí me anima contribuir a romper esos bloqueos, y me siento muy libre y no le debo nada a nadie, a ningún grupo de interés, para poder hacer eso con mucha libertad. ¿Hay otros candidatos que sí le deben a grupos de interés en su coalición? No sé, yo hablo por mí, porque me siento muy ligero de mi equipaje, me siento muy libre de esta candidatura para decir lo que pienso, lo que he estudiado, lo que propongo, y si a algunos grupos de interés no les gusta, me da lo mismo, porque yo no estoy acá para defender grupos de interés, me interesa el futuro de Chile, me interesa poder hacer cambios que nos permitan avanzar, porque seamos honestos, en los últimos años no ha habido grandes reformas estructurales, tenemos muchos pendientes de cosas que no hemos hecho y ahora tocó el momento de hacerlas. Y hacerla implica... Ignacio, sí, durante la jornada de hoy, y tal vez desde un punto de vista, se vio como resarcir al candidato Joaquín Lavín, haberlo invitado, la ministra de Desarrollo Social lo invitó a explicar un poco de qué se trataba este IFE universal a una pauta, y fue interpretado como una intervención de campaña, pero desde otro punto de vista resarcirlo por el tema del matrimonio igualitario que había anunciado el presidente durante su cuenta pública. ¿Cómo lo vio usted? ¿Usted ve que eso es un intervencionismo por parte del gobierno en favor de un candidato? ¿Sabe lo que pasa? A mí me da lo mismo. Porque esa es precisamente la lógica de la vieja política que a mí no me interpela ni me atrae. Yo creo que los chilenos están cansados. ¿Cómo en el día que se está implementando un IFE que beneficia a muchas personas, que debería ser el centro de interés, la noticia es cómo esto afecta a tal o cual político o si rezarse a tal o cual político? Esa es una noticia que solo interesa a los políticos. Pongamos a las personas en el centro. Yo no entro en ese juego porque realmente me da lo mismo. Yo estoy en otra, quiero ir para adelante, la campaña es corta, estoy dedicando toda mi energía a hacer propuestas, a desplegarme en terreno, a ir a las poblaciones, no le tengo miedo al territorio. He tenido grandes conversaciones, la mañana estuve en La Vega, sentándome con una silla, abiertamente para que las personas que pasaran por ahí se sentaran conmigo a preguntarme lo que quisieran. Yo estoy en esa, y el código de la vieja política, que es la que vemos en su pregunta o lo que pasó hoy día, a mí francamente no me interesa. Usted presentó distintos grupos que se iban a encargar de distintos temas. Uno de ellos era el tema de los inmigrantes, que está a cargo de Guarequena Gutiérrez, que era la ex, digamos, embajadora de Juan Guaidó aquí en nuestro país. ¿Qué le pareció la expulsión de los migrantes el día de ayer, que fue un día domingo en que no había tribunales abiertos para que ellos pudieran apelar a esa expulsión? Mire, yo creo que en materia de inmigración, tuve una muy buena conversación el viernes pasado con un grupo muy amplio de inmigrantes. Yo les dije con mucha claridad lo que creo. Yo creo en la inmigración y los beneficios que trae, pero hay que hacerla bien, hay que hacerla por el canal regular. Sí, pero yo le estoy preguntando de la expulsión, me imagino, o sea, sin duda hay que hacerlo bien. Pero la expulsión, ¿qué le pareció? Perdón, respecto a las expulsiones, yo creo que siempre tienen que ajustarse a causas que sean conocidas. Yo imagino que en este caso esas causas estaban, pero tienen que hacerse con dignidad, ¿no? Yo he sido crítico, por ejemplo, de esa foto de la primera expulsión con los inmigrantes vestidos de overol. Me parece que no es necesario, pero sí que el Estado tiene el derecho y el deber de, cuando no concurren ciertas cuestiones de inmigración ilegal o de personas que están con juicios pendientes u otras de otra naturaleza, por supuesto que tienen el derecho, como cualquier país del mundo, a expulsarlo, pero es importante que esto no sea visto como algo discrecional, que sea hecho en razones, y sobre todo que sea hecho de una manera respetuosa de la dignidad. Pero le vuelvo a insistir, creo que es fundamental que tengamos una inmigración ordenada, regulada, porque eso va a beneficio de los inmigrantes y también de los chilenos, porque si no se generan tensiones que en definitiva terminan siendo perniciosas para la propia causa de la inmigración. ¿Usted lo hubiera hecho un fin de semana esta expulsión, Ignacio? Ahora, en el caso venezolano, yo creo que tiene una cápita especial, porque el pueblo venezolano viene huyendo de una dictadura atroz, donde la izquierda en nuestro país, una parte de ella, ha sido tremendamente poco clara en condenarla, cuando no es absolutamente silenciosa. Y creo que un país como Chile tiene un deber, y por lo menos lo que yo pienso en adelante en mi gobierno, de tener una atención especial para esos casos que son humanitarios, de personas que vienen huyendo de un régimen dictatorial atroz que tiene que ser condenado con mucha claridad.